Un saludo y bienvenidos al espacio 30 minutos, un programa en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas y lo hacemos de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en esas administraciones públicas. Recordaros simplemente que todas las entrevistas que llevamos hechas en 30 minutos, que ya son más de 90, las podéis encontrar en el canal de YouTube, en Twitch y también en formato podcast en las plataformas de iVoox, de Spotify, de YouTube Podcast y de Apple Podcast. Y sin más, paso a presentaros a las dos invitadas de hoy, porque hoy por primera vez en 30 minutos tenemos a dos invitadas para que nos van a explicar su proyecto. Hola, un saludo Consuelo Doncel y José Fernández. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo. Hola, Consuelo también. Es la primera vez que se hace cabo el 30 minutos a tres manos que vamos a estar. Y bueno, pues yo os he invitado y os doy las gracias por estar esta tarde aquí para que nos contéis y para que nos habléis de un proyecto que traéis entre manos que es Albedrío Jurídico, que es un podcast que habéis puesto, bueno, que habéis lanzado vosotras esta idea. A mí me gustaría, lo primero de todo es preguntaros qué os motivó a crear Albedrío Jurídico en este espacio en el que compartís, que es un blog, pero ha derivado también en un podcast en el que compartís vuestras experiencias, reflexiones sobre derecho administrativo y administración local. A ver, Consuelo, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear este blog? Este proyecto. Sí, bueno, muchas gracias, Amalia. Primero por la invitación, que me hace mucha ilusión compartir este espacio contigo y junto con José. Y bueno, la idea, la verdad, surgió yo creo que en un momento, la verdad, un poco complicado, porque bueno, yo justo estaba a punto de dar a luz y bueno, pues hablando con José, que tenemos bastante relación desde que formamos las dos partes de mujeres en el sector público, pues yo ya le venía dando la vuelta a la idea de hacer un proyecto que fuera un poquito más grande o un poco más ambicioso que el que yo tenía en mi propio blog personal. Y justo José en ese momento también me comentó que estaba pensando en ampliar su blog, que lo tenía muy enfocado al ámbito de la contratación pública, que es de lo que ella es especialista, ¿no? Pues ampliarlo a temas locales. Y en ese momento le dije, bueno, yo creo que a lo mejor podemos entre las dos empezar un proyecto que sea más grande y más ambicioso, porque claro, evidentemente cuando hay dos personas detrás podemos abarcar mucho más. Entonces, ese fue un poco el planteamiento inicial y a ella también le pareció muy, muy buena idea y bueno, pues decidimos lanzarlo juntas y la verdad que es la verdad que lo iremos hablando a lo largo de esta charla, ¿no? Pero la verdad que ha sido un punto de inflexión, por lo menos para mí también, en mi propia carrera profesional también. Y para ti, José, ¿qué ha supuesto Albedrío Jurídico? Bueno, para mí también ha supuesto pues una vía de escape por un lado y también un punto de inflexión a nivel profesional, porque cuando Consuelo, como ella misma ha contado, me lo planteó, bueno, estuvimos ahí unas semanas, yo diría que algún mes, pues hablando entre nosotras y tú qué esperas de esto y cómo nos vamos a organizar y bueno, al final era también un proyecto profesional, pero sobre todo un proyecto personal, muy ambicioso a nivel personal porque estamos haciendo cosas que yo nunca había hecho, como por ejemplo los podcasts, los vídeos. He aprendido o estoy aprendiendo a editar vídeos que no se me había pasado por la cabeza. Y luego, pues eso, que lo que es albedrío jurídico abarca o queremos abarcar mucho espacio en el sentido de no limitarnos solo, como yo hacía en mi blog, a la contratación pública y no limitarnos solo a escribir posts o artículos, sino también pues tenemos distintos apartados que bueno, vamos ampliando poco a poco, pero desde luego que para mí, como le pasa a Consuelo, ha sido un punto de inflexión ilusionante. Además, bueno, Consuelo, tú estás de secretaria general en Lora del Río, en Sevilla, y José, tú estás, que también eres secretaria habilitada nacional y estás ahora, bueno, en el departamento, estás en contratación en el Ayuntamiento de Murcia. A ver, ¿cómo os organizáis para poder poner en marcha? Porque esto sí que es trabajar en equipo. Sí, la verdad que, bueno, la verdad es que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Hoy en día con las nuevas tecnologías, es verdad que no nos cuesta mucho organizarnos.
Hacemos también por vernos presencial la mayor parte de las ocasiones, cuando tenemos oportunidad, pues, y como hemos tenido otras veces, de vernos en congresos, en cursos. Entonces, hacemos también mucho por vernos. Y luego, pues, nos vamos organizando entre las dos con el tiempo que vamos teniendo y cada una, pues, al final, lo bueno que tienen este tipo de proyectos es que cada vez que podemos vamos aportando cada una todo lo que puede. Hay veces que una tira más, hay veces que otra tira más, pero en general yo creo que hemos conseguido también. Por eso estoy totalmente de acuerdo con José cuando dice que además de profesional es también personal, ¿no? Porque también ha sido un poco coordinarnos entre las dos a nivel personal, cuadrarnos todo el propio funcionamiento de nuestra vida, incorporarlo también. Y bueno, yo creo que al final es sobre todo por la buena predisposición que tenemos las dos, porque estamos muy ilusionadas las dos en que el proyecto salga para adelante. Y José, ¿cómo decidís los temas que vais a incluir o de qué vamos a hablar? ¿Cómo planificáis? ¿Cómo hacéis esa tormenta de ideas para poneros de acuerdo y no pisaros? Ay, pues yo quería hablar de este tema. ¿O cómo decidís un poco cuáles son los temas que van a ir en el blog? Bueno, a ver, en cuanto a lo que son los artículos o los posts, normalmente cuando una de las dos sabe lo que le apetece escribir para su siguiente publicación, porque más o menos nos vamos organizando, pues se lo dice a la otra. Y bueno, pues si por ejemplo yo reconozco que a mí la contratación pública es en mi zona de confort. Si la contratación pública puede ser zona de confort para alguien, ¿eh? Pero bueno, una forma de decirlo. Y entonces también, pues los últimos artículos he intentado salirme de esa zona de confort para mí y escribir sobre otros temas también de la administración local. Pero en algún momento pues también escribiré sobre contratación pública. Luego, en cuanto a lo que son los coloquios, por ejemplo, pues bueno, como decía Consuelo, las nuevas tecnologías. O sea, normalmente raro es el día que no me levanto por la mañana y tengo un audio de Consuelo donde me dice que se me ha ocurrido esto, apúntalo en la lista que tenemos a ver qué te parece. O yo a ella, igual nos contestamos al día siguiente cuando podemos escucharlo con tranquilidad. Pero así vamos, entonces vamos apuntándolo y bueno, pues vamos debatiendo. Hay cosas que se me han ocurrido a mí que ella me ha hecho ver su punto de vista y yo misma he pensado, pues sí, tienes razón. Y al contrario, pues igual, o entre las dos teníamos ideas separadas de forma independiente y nos ponemos a hablar y de pronto decimos, pues mira, ¿por qué no sacamos esto? Y vamos así, en el día a día un poco sorteando obstáculos. Sí, porque Consuelo, digamos que el punto de inicio es el blog, pero luego habéis sacado esos proyectos paralelos. A ver, cuéntanos, Consuelo, cómo nace, por qué el blog y luego por qué empezáis a sacar ramificaciones. Porque, por lo que comentábamos al principio, yo sobre todo, como yo ya había lanzado el blog y tenía mi blog y yo ya me veía mis propias carencias con el blog, que son, entre otras, pues a lo mejor no le puedes dedicar todo el tiempo que te gustaría, no puedo desarrollar todo lo que a mí me hubiese gustado. Entonces, cuando planteamos la idea fue, bueno, es que yo creo que deberíamos hacer un proyecto mucho más ambicioso en el sentido de que englobe más partes. A mí el tema de los podcasts me gustaba mucho. Pienso que se puede aportar mucho también con las conversaciones, ¿no? Y escuchando a los demás también, sacarlos más del mundo de, bueno, pues de al final de escribir los posts, de escribir artículos, que es un poco también en lo que yo me he centrado también en los últimos años y un poco abrirlo a una visión un poco más informal de la administración, que yo creo que es un poco lo que venía faltando o donde yo creo que todavía se puede recorrer un poco el camino, ¿no? Porque al final parece que la administración ha sido siempre muy formal, siempre el ámbito académico, el tema de los artículos, siempre muy, muy formal. Por ejemplo, tenía un poco de referencia, ¿no?, a Víctor Almonacid con su blog, que ha tratado siempre de mantener una visión informal o de los propios artículos suyos más técnicos, jurídicos y técnicos, pasarlos a un lenguaje más informal, y esa era un poco la idea, ¿no? Al final, intentar crear un proyecto que englobe muchos aspectos dentro del ámbito de la administración y que nos permitieran, pues, dar formatos diferentes. Entonces, pues a lo mejor un artículo que tengamos, un post del blog que veamos más jurídico, pues ahí ese es su sitio. A lo mejor si queremos hablar de algo específico, como nos pasó, por ejemplo, con el centenario de la habilitación nacional, parecía que era mucho más su sitio, pues poder hablar y dialogar sobre eso, que más jurídico. Y por eso yo creo que es un proyecto que nos permite un poco ir compaginando todos esos aspectos, así como con un carácter mucho más global. Y José, ¿qué es lo que os ha supuesto mayor desafío, ¿no?, de todo el proyecto? ¿Qué ha sido lo más, o sea, lo que se ha costado un poco más esa barrera? Superar la barrera de, a lo mejor
los coloquios a lo mejor porque es más fácil escribir o no, al contrario, porque escribir exige a lo mejor dedicarle más tiempo, que es lo que, o la tecnología, Sí. como comentabas, un poco a ver qué es lo que más... Sí, hombre, yo un poco, para mí el tema de los coloquios, por todo lo que engloba, es decir, primero porque necesitas contar con alguien que le apetezca venir, que en ese caso estamos súper agradecidas tanto a los que ya han venido como a los que nos han dicho que les gustaría venir. O sea, eso para mí, por ejemplo, ha sido una sorpresa enorme en cuanto a los coloquios. Y luego desafío, pues porque ya te enfrentas a la cámara, al micro, no es lo mismo que estar tú sola tranquilamente en tu casa escribiendo un artículo y si te equivocas, pues borras. Ya estás interactuando con otras personas, a veces sobre temas que ellos son los expertos, pero tú no. Y ya da un poquito de inseguridad que también te hace salir de tu zona de confort, que al final es un poco una de las cosas que tenemos en común Consuelo y yo, que nos gusta salir de la zona de confort porque nos permite aprender. Y todo lo que engloba los coloquios, es decir, no solamente eso, el prepararlos, el que ella y yo nos tengamos, por ejemplo, que conectar para preparar algo, porque no sabemos, por ejemplo, de micrófonos, de todo eso nos hemos ido asesorando con amigos y amigas que nos han echado un cable de forma desinteresada. Y luego lo que te comentaba antes, la edición de los vídeos, yo no tenía ni idea, ni de programas, ni de nada, la entrada con la voz en off, no sé, parece que son cosas sin importancia, pero cuando ya las sabes hacer y en el tiempo las vas manteniendo, pero al principio para nosotros era que cuando le dimos al botón de publicar, realmente no sabíamos lo que se iba a publicar. Pero bueno, ha sido un poco eso. ¿Y en tu caso, Consuelo? Igual, ha sido un poco ensayo-error, ¿no? Hemos ido probando cosas que nos funcionaban más, cosas que nos iban funcionando menos, ¿no? Y bueno, al final es un poco... para mí también lo más difícil ha sido la parte de grabar los coloquios por lo mismo, ¿no? Porque yo tampoco tengo mucha experiencia hablando en público, hablando a la cámara, con el funcionamiento del micrófono, y eso es verdad que sí que eso también me ha sacado más de mi zona de confort que la otra propiamente, que yo ya estaba más familiarizada, ¿no? Con escribir posts para blogs o escribir artículos. Entonces, esto sí nos ha sacado mucho de nuestra zona de confort, pero es verdad que a mí me ha permitido, por ejemplo, ampliar mucho también mi visión con respecto a muchas cosas, ¿no? Yo creo que el aprendizaje en general del conjunto es bastante, por lo menos para mí, muy importante. Porque, claro, a mí es una cuestión que siempre me plantean, bueno, claro, Amalia, es que tú al fin y al cabo te dedicas a la comunicación, eres periodista, entonces lo manejas más. A mí me gusta vuestro ejemplo porque vosotras venís del mundo de la habilitación, sois habilitadas nacionales, venís de un sector que esto no tiene ni por qué conocerlo y os habéis lanzado a ello. A cualquier persona que trabaje en el ámbito de las administraciones públicas y quiera lanzarse a esto, ¿qué consejos le daríais? O si dicen, oye, ¿cuánto me puede llevar a aprender esto? ¿Cuánto le tengo que dedicar? Un poco. Contarnos vuestra experiencia en ese aspecto, pues para que yo creo que se van a ver mucho más reflejados que si lo cuento yo, que da un poco por supuesto, ¿no? Bueno, al final son tus herramientas de trabajo. A ver, contadme en vuestro caso cuánto tiempo le habéis dedicado, qué es bueno, pues un poco esa, ¿no? Esa intrahistoria que hay detrás de ese aprendizaje. Pues mira, nosotras empezamos a hablar del tema del blog, sería para después del verano pasado, por septiembre, simplemente hablando entre nosotras para ver si teníamos el mismo punto en el proyecto que queríamos lanzar. Pero realmente, hasta que yo no terminé el último examen de la oposición, no nos pusimos a ello, es decir, a finales de octubre. Y si no me equivoco, finales de noviembre ya salió el blog, no los coloquios, evidentemente, pero sí salió lo que es el blog publicado, etcétera. Y bueno, voy a contar una anécdota que poca gente la sabe, evidentemente, para ver si, o sea, sobre todo para que se anime la gente que lo está pensando, para que veáis que hay muchas circunstancias, pero no lo lanzamos en la mejor circunstancia personal de ninguna de las dos. El día que yo le di al botón de publicar, Consuelo estaba en Sevilla, súper embarazada, con una pierna rota o con un pie roto en alto, y yo estaba con el brazo derecho en cabestrillo, porque me había hecho una lesión que tuve durante meses y me lo acababa de hacer. O sea, estábamos las dos en el mejor momento para lanzar un blog. Y yo recuerdo que Consuelo me decía, pero si esto es un poema. Digo, sí, le damos al botón si ya lo tenemos.
Y me acuerdo que le di al botón de publicar como podía, porque yo no podía ni mover el brazo, yo no podía ni escribir, no podía absolutamente nada. Y como pude, le di al botón y se publicó. Y salió. No saldría perfecto, seguro que luego con el tiempo hemos ido y seguiremos limando lo que son pues cosas que no nos gustan y que no estaban bien, pero creo que el primer paso es lanzarse. Entonces yo, mi consejo bajo mi experiencia es que la gente, sobre todo los que trabajan en la administración pública, porque hace falta mucha gente así, si de verdad se le está pasando por la cabeza empezar con un blog, que lo hagan. O sea, ¿qué puede pasar si no lo hacen? Que se queden con las ganas de intentarlo. ¿Y qué puede pasar si lo intentan? Que luego vean que no es el camino que les gusta, pero lo han intentado, ya lo saben. Entonces yo siempre abogo porque se intente lo que uno quiere hacer. Y en tu caso, Consuelo, que estabas sentada embarazadísima y con el pie, que es lo que, bueno, pues que esas personas, ¿no? que lo piensan y ¿no? Muchas veces no, lo que hay detrás, ¿no? La gente lo ve y piensa, ay, qué bien, sale perfecto, pero no se ve a lo mejor los errores, lo que hay o ese aprendizaje, y a lo mejor tenemos que romper esa barrera de no tiene que ser perfecto, sino ni o sea, ni toda la perfección, ¿no? Que lo importante también es el contenido y el aprendizaje y el camino que uno lleva por delante. Totalmente, vamos, ya digo que además, tal y como lo cuenta José, el momento en el que nosotros lanzamos el blog no era el mejor, bueno, no es que no fuera el mejor momento, la idea la habíamos tenido días antes, nos pusimos a ello, pues pensando el nombre, viendo ver, luego ya las circunstancias fueron las que fueron, ¿no? Y finalmente lo lanzamos. Y yo creo que el consejo más importante al final es que si quieres hacerlo, que lo hagas. Ya se irá luego puliendo todo, porque es que si no, nunca vas a encontrar el momento perfecto para hacerlo, porque siempre se puede mejorar, siempre puedes tener un mejor equipo de producción, siempre el blog puede ser mejor. Entonces, es verdad que yo para eso siempre me acuerdo mucho de Conchi, lo dice muchísimo, Conchi Campos siempre dice que mejor hecho que perfecto, ¿no? Lo dice muchísimo y yo me lo he aplicado muchas veces porque yo muchas veces he dejado atrás algunas cosas porque he pensado que no estaban bien, que se podían pulir más y al final es verdad que al final no lo hacen, ¿no? Y te escondes un poquito más en el no está perfecto y que realmente es un poco de miedo a lo desconocido, ¿no? Porque cuando lo lanzamos nosotros no sabíamos tampoco qué acogida iba a tener ni cómo lo íbamos a plantear. Y la verdad que al final es un proyecto que nos gusta mucho en las dos ramas que llevamos ahora y que serán más vertientes que tenemos pensadas, ¿no? Entonces, es un proyecto que la única forma que había de lanzarlo era así, decir, venga, pues lo vamos a lanzar y ya vamos viendo. Es que si no, la paralización hace que al final no lo lances. Y en ese sentido yo creo que José y yo estamos bastante coordinadas y tenemos ese mismo planteamiento de, mira, lo lanzamos, lo peor que puede pasar es que, pues mira, que lo tengamos que borrar si no nos gusta y ya está, ¿no? Entonces, por eso, la verdad que por eso nos lanzamos, sí. Yo siempre digo algo, tampoco te creas que te va a leer tanta gente el primer blog o el segundo el artículo, con lo difícil que es que puedas llegar tranquilo, que no va a pasar nada, que más allá de las personas cercanas que te quieren y te van a decir que está bien, tampoco vas a tener en las primeras publicaciones alcance. Entonces, bueno, pues un poco, quizás es más esa sensación un poco de exponerse, ¿no? Esa exposición de que vean, de a ver si no estoy a la altura, síndromes que conocemos, el síndrome de la impostora, todas estas cosas, ¿no? Que es como ese paso de exponerte que la gente pueda juzgar cuando seguramente, ¿no? Cuando el trabajo es incluso bueno, ¿no? Pero tenemos ese miedo, ¿no? Yo creo que el hecho de exponerse o escribir en un blog o en un coloquio, etcétera, es una forma de poder superar este tipo de cuestiones. Algo que trabajamos mucho en la Asociación de Mujeres, ¿no? En el sector público. Sí, totalmente. Sí. Al final, las personas que somos perfeccionistas y nos gusta hacer las cosas bien, tenemos la parte positiva, que es esa, y la parte negativa, que también existe, es que nunca lo vemos lo suficientemente bien como para lanzarlo, como para sacarlo, para que los demás lo vean. Nunca lo vemos nunca pensamos que para los demás va a ser tan interesante como lo es para nosotros. Entonces, la única forma de destruir eso es hacerlo. Y luego, pues mira, nosotros nos llevamos una sorpresa, o yo creo que Consuelo también, hablo por mí, la acogida que tuvo desde el minuto cero el blog. O sea, cuando lo lanzamos a redes sociales, yo me sorprendía porque yo decía, pero si tenemos suscriptores y no hemos escrito en serio.
Metaconsuelo, ¿en serio? Digo, hombre, ¿en serio? Sí. Hemos escrito un par de posts explicando qué es lo que queremos con albedrío jurídico, quiénes somos las personas que formamos parte, pero todavía no hemos escrito nada jurídico. Y ya tenemos gente que nos sigue, gente que nos felicitó en público y en privado y nos dio la enhorabuena por lanzar el blog. Entonces, eso también es un punto de partida muy chulo, porque que compañeros y compañeras del ámbito profesional, porque lo que tú dices, claro, a mis amigos les encantaba, pero bueno, poco más, ¿no? Porque no se dedican al mismo mundo profesional que nosotras. Pero que compañeros de profesión ya te feliciten, no porque les guste más o menos, sino por el hecho de haberte atrevido a lanzar la idea que teníamos las dos, pues al final, pues eso te da que pensar lo que tú estás diciendo, que si de verdad te apetece hacer algo y dispones del tiempo, pues hay que intentarlo. Es que el Consuelo Stop también puede ser un síntoma de, bueno, pues que hay necesidad de este tipo de contenidos para ser consumidos, ¿no? Yo creo que sí, también. Por eso es lo que planteaba un poco antes, porque yo creo que aquí había, y lo sigo pensando que lo sigue habiendo, creo que todavía hay un poco de espacio para desarrollar este ámbito de la administración pública. Yo creo que está bastante más olvidado, está más visto en otras áreas, pero es verdad que en el ámbito de la administración está como más abandonado. Entonces es verdad que te suelen decir que, hombre, que pues mira, que la iniciativa pues, está muy bien, que los planteamientos que hacemos que están bien, bueno, que son interesantes, ¿no? Y yo creo que espacio hay, que hay oportunidades y sobre todo que al final dentro de la administración ya en los últimos años hemos tendido un poco más a echarnos la mano entre otras administraciones, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, congresos como Novagov y un montón de actividades que se han puesto en marcha en las que ya intentamos entre todas las administraciones conectarnos entre nosotras y ver qué estamos haciendo las demás, que yo creo que es fundamental para nuestro propio ejercicio profesional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas iniciativas se aplauden por eso. Y luego que también para nosotras, que es lo que decía José respecto del respaldo que tuvo el blog, también ha sido muy importante la Asociación de Mujeres en el Sector Público con nosotras, ¿no? Porque yo por lo menos siempre las he sentido ahí detrás, nos han dado el respaldo necesario con todas las actividades que hemos hecho y la verdad que eso también ha sido bastante determinante para nosotras con el blog. ¿Vosotras os conocíais de antes o fue a través de la asociación? Pues fue a través de la asociación precisamente. Nos conocíamos virtualmente como muchísimas personas. Claro. Pero personalmente no. Y entonces en el congreso que hubo en Santiago de Compostela, sí. Pues hablamos por Twitter, no teníamos ni los teléfonos la una de la otra. Y directamente cogimos una habitación juntas. O sea, eso ya apuntaba maneras. Ahí ya se notaba que había feeling, ¿no? Que podía surgir algo. Sí, por eso y realmente Consuelo y yo nos conocemos y tenemos amistad gracias a la Asociación de Mujeres del Sector Público. Y a mí me pasa eso también con más gente. Por ejemplo, con Matilde Castellanos, yo la conocí y ella a mí en el primer Congreso de Mujeres en Madrid. Y desde entonces también tenemos amistad y en Santiago de Compostela pues coincidimos las tres. O sea que a mujeres en el sector público le tenemos que agradecer mucho nosotras. Me gusta además porque es un ejemplo, porque muchas veces cuando hablas de la asociación con otras mujeres que no lo conocen y demás y dicen, pero ¿qué saco yo de estar, ¿no? en la asociación? Bueno, pues aquí lo tenemos, Consuelo. Esto es un ejemplo de proyectos que se crean gracias a crear esa red de mujeres dentro de la administración. Sí, es que para mí es súper importante. Igual que la red que hablábamos de la administración en general, la red que se ha creado en torno a la asociación de mujeres que tenemos las mismas inquietudes dentro del ámbito de la administración, para mí es súper importante. Y luego, además, que la propia asociación está lanzando unos proyectos interesantísimos para las mujeres dentro de la administración, como son los de mentoría y el de oratoria. O sea, es decir, tienen unos programas súper interesantes que en parte también hacen que, o por lo menos a mí con la cantidad de años que llevo ya con ellas también, sobre todo te dan mucho impulso, ¿no? Y escuchas a otras mujeres hacer lo que tú también quieres hacer y las oyes hablar de cómo han conseguido ellas lanzar pues, proyectos pues, como este, ¿no? Cómo se han lanzado a hacer ciertas cosas y la verdad que la motivación que te dan y tanto en los congresos como cuando hablas con ellas y el apoyo y la red que se crea en torno a la asociación, la verdad que te da mucho impulso y no sé, te hace plantearte que tú también puedes hacer ciertas cosas que antes te pensabas que eran imposibles.
en realidad ese yo creo que es el objetivo al final de la asociación. ¿Cuáles son los contenidos que más gustan, José, del blog y de coloquios? Vosotras que habéis, ¿qué es lo que más veis que, uy, porque ya esto también cuando ya vas haciendo, ¿no? Escribiendo artículos y tal, y dices, uy, este contenido interesa más, o este parece que no tiene tanto tirón? Bueno, a ver, no llevamos tantísimo tiempo. Realmente, como te he dicho antes, en diciembre creo que fue el primer post. No llevamos ni un año, enseguida es nuestro cumple del blog. Pero yo creo que lo que más tirada tiene son aquellos asuntos que suelen ser más polémicos, más conflictivos, o bien porque estén de actualidad, o bien porque es algo que suele dar problemas en el día a día del empleado público y bueno, pues cuando de pronto leen o escuchan, en el caso de los coloquios, la opinión de otra persona que bien se lo ha estudiado o lo hemos sufrido también en nuestro día a día, pues, por ejemplo, en mi caso sí que me suelen dar muchas veces su opinión o sus perspectivas o incluso me aportan o sentencias o casos que yo no conocía en público y en privado, porque tengo que decir que también a albedrío jurídico también nos escriben personas del ámbito público y privado por correo electrónico o bien para decirnos que les ha gustado algo o para darme una opinión que no tiene nada que ver con la nuestra o sobre todo para colaborar con nosotras. O sea que, pero yo creo que en general lo que más tirada tiene es cuando son temas que dan problemas en el día a día, que son conflictivos y nosotros nos atrevemos a hablar o a escribir sobre ello. No, eso es muy interesante porque al final estás encontrando soluciones a problemas de tu día a día, que es un poco, ¿no?, la utilidad que buscamos, ¿no?, de todos un poco al buscar información o contenidos que sean interesantes. Consuelo, antes has dicho así como de tapadillo que teníais otros proyectos que ahí pensando. A ver, cuéntanos algo, cuéntanos o desvélanos en qué estáis pensando. A ver, no, son cosas que tenemos en marcha pensadas, ¿no? Pero es sobre todo lo que comentábamos, que el blog sea también un espacio mucho más amplio, pues crear a lo mejor guías, crear infografías, o sea, un poco en esa línea continuista con lo que hacemos, que sea un poco más amplio, que no se quede solamente en el post, ofrecer otro tipo de contenido, en fin, un poco en esas líneas es lo que estamos pensando y es un poco, de hecho, la propia infografía que sacamos al principio ya planteábamos ahí un poco las cuestiones que íbamos a tratar, ¿no? O sea, es decir, es sobre todo ir viendo también qué información es la que le interesa a la gente consumir, ¿no? Pues, por ejemplo, las infografías suelen gustar mucho porque te permiten tener una visión muy clara de un tema de un vistazo, es decir, ver también un poco qué es lo que va buscando la gente en su trabajo, en su ejercicio profesional e intentar un poco pues ver si podemos dar un poco, pues aportar nuestro granito de arena en ese aspecto. Y por último, me gustaría que cada una de vosotras me diera un consejo a las personas que nos están viendo para animarlas a crear un blog, un podcast dentro de la administración pública. A ver, un consejo. Uno, José, y Consuelo, tú otro. Bueno, yo mi consejo, o por lo menos bajo mi experiencia, lo que les diría es que si le están dando vueltas a hacer algo, que lo intenten, que no se queden con las ganas de intentarlo, porque a veces nuestra mente es más difícil de lo que es en realidad. Pero si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Entonces, para mí la clave está en ponerte y hacerlo, y luego ya se verá por dónde discurre, pero intentarlo. Muchas gracias. Pues yo mi consejo lo voy a hilar un poco con lo que he comenzado señalando de por qué inicié el blog, y es sobre todo que si tienen una idea y piensan que la pueden desarrollar y tienen personas en mente con las que crean que lo pueden compartir, que lo hagan, que pregunten, que intenten abrir la mente a la posibilidad de colaborar con otras personas, porque al final yo por lo menos siempre defiendo mucho el conocimiento compartido, el ampliar experiencias con los demás, mucho más que a lo mejor una visión mucho más individualista. A mí me gusta mucho el conocimiento compartido. Entonces, si tienen una idea y piensan que la pueden compartir con los demás, no solo que lo compartan con todo el mundo, sino que si tienen un proyecto que piensan que pueda funcionar con más personas, que se atrevan y que se lo planteen, porque desde luego a mí, por ejemplo, compartir el proyecto con José le ha dado un giro total al planteamiento que yo tenía inicial.
Pues muchísimas gracias, Consuelo, muchísimas gracias, José, por haber estado aquí, por habernos compartido vuestra experiencia con albedrío jurídico. Desearos mucha suerte, yo sé que va a funcionar y funciona muy bien. En las notas de esta entrevista dejaré el enlace para todas aquellas personas que no estén suscritas todavía, bueno, pues puedan conoceros y nada, agradeceros el que hayáis estado aquí en 30 minutos, bueno, pues compartiendo este proyecto. Muchas gracias a ti, Amalia, por invitarnos y un placer haber compartido este ratito con las dos. Pues muchísimas gracias, Amalia, porque la verdad que es la oportunidad es una buena oportunidad que hemos tenido de poder explicar un poco todo el proyecto y la verdad que estamos muy agradecidas por ello. Pues muchísimas gracias a las dos y gracias también a todas las personas que, bueno, pues habéis escuchado, habéis seguido esta entrevista, tanto en los formatos de vídeo, en los canales de YouTube y de Twitch, o habéis optado por el formato podcast en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube Podcast. Un saludo y hasta un próximo programa de 30 minutos.